Morin de Villefranche, un astrólogo genial porque tuvo un criterio científico en la aplicación de los conocimientos astrológicos. Él mencionaba que una lógica disciplinada en este ambiente astrológico podría producir un sistema astrológico que daba resultados concretos cuando se aplica rigurosamente. Porque la base de su enfoque astrológico es la misma naturaleza en tiempo real. Esta técnica astrológica que él utilizaba eran los movimientos naturales de los planetas y no solamente divisiones y subdivisiones hipotéticas de los signos del zodiaco atribuyéndoles simbolismos planetarios. Él menciona de que se utiliza a los movimientos naturales de los planetas en tiempo real y que si usábamos los planetas según las sectas, por ejemplo, como la parte diurna, nocturna, no era correcto, decía Morin. No se utilizaba a los elementos naturales en forma correcta. Y miren lo increíble de él, de su osadía intelectual, rechazó este tipo de asociación de los simbolismos zodiacales y planetarios con la mitología. Él mencionaba que la fuente de todo el poder para la influencia del hombre y el cosmos está en el primum mobile, o sea, en cierta forma esta esfera celeste en la que están fijados los planetas y también la banda zodiacal, de tal manera que los signos zodiacales, que no es más que la traslación de la Tierra alrededor del Sol dividido en 12 geoarcos o helioarcos, y que Wendell Pollich pudo deducir razonablemente y con un muy buen discernimiento la longitud exacta de 30 grados, otorgando pues una base científica a lo que son los signos del zodiaco, que en realidad el enfoque era a través del equilibrio de masas entre la Luna y la Tierra, que se podía determinar esta longitud de 30 grados exactos. Y él nos menciona de que los planetas derivan su significado de los signos que los rigen. O sea, el planeta es una derivación, una extensión del signo. Por lo tanto, si esto es así, el planeta y el signo es una misma fuerza, solo que una es pasiva y la otra es activa. De ahí se deduce los estados de domicilio, donde el planeta, al brotar del signo, son muy semejantes, casi lo mismo, solo que en una frecuencia diferente. La parte estática estructural son los signos y la parte dinámica activa promotora son los planetas. Estos significados de los signos son fijos e inmutables. Por ende, los planetas que brotan de los signos, como dice Morin, los planetas derivan su significado de los signos. Entonces los planetas van a unirse a los significados de los signos a medida que los planetas transitan en tiempo real. Entonces hay una interacción entre el planeta y el signo en la cual está atravesando. No son planetas simbólicos que se divide el zodiaco y no tiene presencia física. Morin claramente dice que los planetas, al derivarse los signos, estos en su transitar combinan
la influencia del planeta en el signo. Y estas influencias combinadas pues tienen un punto de enfoque a través de las casas astrológicas. Y que esta combinación de semejanza o de discordancia entre planeta y signo tienen su efecto en las casas mundanas, o sea, las casas astrológicas. Y por lo tanto, esas casas que son la expresión sensible del individuo, se da la unión entre cosmos y hombre. Es decir, la unión del macrocosmos representado por zodiaco planetas y el microcosmos por el ser humano. Recordemos que en la época en que Morín vivía, él fue como un reformador. Incluso desafió a Ptolomeo y a otros astrólogos, por lo que ellos nos han heredado. Por ejemplo, la astrología de Bethiu Valens, de Doroteo, de mismo Ptolomeo, de Maternus, etc. Él desafió ese enfoque astrológico y también hizo cambios en aquellas cosas que él, según lo que él menciona, ofendían a la razón. Claro, porque hay mucho de especulación y de fantasía en la astrología helenística. Si estudiamos y vemos el volumen 21 de la astrología gálica, ahí se va a ver muchas de las críticas contra Ptolomeo y contra otros astrólogos de esos tiempos antiguos. Morín, con su mente sabia, futurista, profunda, rechaza el uso de los términos de la faz y de las partes arábigas. Y él dice que son ficciones o fantasías de los árabes y de los caldeos. En uno de los libros en la cual soy autor, sobre las partes arábigas, y el nombre del libro que está en Amazon es Las Ruedas del Destino, explico, aclaro y fundamento por qué las partes arábigas son solamente fantasías deformadas de las direcciones primarias. Bueno, en todo caso, Morín rechazó el uso de los sistemas de casas antiguas, por ejemplo, las casas iguales, incluso de campanos, y él dice que tuvo una preferencia por regiomontanos. Claro, en ese tiempo Morín pues todavía no llegaba el momento como cuando se descubrió el sistema topocéntrico por Wendell Paules y Nelson Page, en la que integra toda la visión de los sistemas de casas antiguos y al ser integrado eso, resuelve el problema de las casas. Morín, con su sistema bastante lógico y basado en principios, y al depurar o eliminar los términos y las fases, incluso cambia los regentes de la triplicidad. ¿Y esto por qué razón? Porque si hablamos de una triplicidad, estamos hablando de un planeta que tiene semejanza en su triángulo que le corresponde. Por ejemplo, el Sol se domicilia en el León, se exalta, siguiendo ese sentido, en el Cordero, y el otro signo de la triplicidad, que es el Centauro, viene a ser su trigonocracia, porque son tres elementos que son semejantes a ese transitar del Sol. Entonces, la visión de las triplicidades en la antigüedad carecía de esta secuencia, de esta lógica, porque tomaba en cuenta el criterio de las sectas planetarias, que es un criterio circadiano y que no debiera utilizarse como un factor para determinar las dignidades y las debilidades. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta la visión antigua, incluso la visión de Doroteo de Sidón, que dio algunos gobernantes de las triplicidades que son las más usadas. Él decía que hay un gobernante diurno
y un gobernante nocturno y un gobernante participante. Claro, tomaba el criterio de las sectas, la cual estamos viendo que no tiene que tomarse en cuenta este criterio para una debilidad o dignidad, porque es una cuestión circadiana y no esa relación que plantea Morín, que es el planeta en unión o en conexión con el signo en la cual él transita. Y él menciona que si el Sol está sobre el horizonte, los regentes diurnos de la triplicidad tienen la mayor influencia sobre los planetas de esa triplicidad. O sea, sería muy iatrogénico hablar de triplicidad, que implica tres planetas y sus desplazamientos, tomando en cuenta el criterio de Doroteo, que habla de secta diurna, secta nocturna, y agrega el participante. Y para agregar el participante, por ejemplo, en la triplicidad del fuego, pone los gobernantes de día el Sol, gobernantes de la noche Júpiter y el participante Saturno. Saturno, ¿qué semejanza tiene ni por constitución ni por naturaleza con los signos del fuego? Entonces aquí vemos que hay ciertas dicotomías que ya no son aplicables en este tiempo moderno. La astrología en tiempo antiguo, helenístico, es una manera un poco simbólica, muy sencilla y algo fantasiosa, pero la astrología en tiempos modernos ya es diferente porque ha habido un avance en los conocimientos astrológicos. Lo interesante es que Morín, en su criterio astrológico de avanzada y profundo, él utiliza la dignidad esencial de una triplicidad, por ejemplo el domicilio, que gobierna porque está ahí en semejanza, la exaltación que continúa en la misma triplicidad para determinar una dignidad esencial, y finalmente la trigonocracia, un estado de dignidad que lo menciona en sus leyes, en sus 112 leyes de interpretación, la dignidad de trigonocracia. Hay que ver que Morín no es medieval. Morín desarrolló un sistema muy ordenado para poder observar a los planetas en los signos y determinar cuáles son la interacción entre ambos. Tanto el planeta con el signo, como también los planetas en las casas y las angulaciones que ellos tienen como los aspectos. Morín, como gran maestro en astrología, en sus escritos él demuestra que un planeta y el signo en la cual este planeta ocupa tiene significaciones generales o significaciones universales, pero que no revelan significaciones particularizadas en base a la hora de nacimiento, que son las casas astrológicas. Y él nos dice que hay un mal uso de las significaciones universales de los planetas. Ese es un error, dice él, por exceso de un uso inadecuado en los planetas, en los signos y en la vida de una persona. O sea, una visión poco profunda de la astrología. Y al mencionarnos que se está haciendo mal uso de esto, un abuso de las significaciones universales, en que muchos astrólogos, incluso para hacer los pronósticos en direcciones primarias, utilizan las significaciones universales y no particulares. Porque Morín define la naturaleza planetaria y lo divide en dos, el estado celeste y el estado terrestre. Ya que en el sistema de Morín, la naturaleza esencial del planeta, y llegando a su estado celeste, tiene una influencia en la parte mundana, es decir, en las casas. Y en particular, obviamente, empezando del ascendente, que lo representa al nativo, que es el receptor de estas influencias.
Y es interesante porque el doctor C. Renaud Laferrière nos menciona que las casas astrológicas son las áreas de sensibilidad que el ser humano tiene hacia el influjo cósmico. Entonces las casas, más que la Tierra, son la sensibilidad cosmogenética que se abre al influjo cósmico. De tal manera de que Morín demuestra en sus escritos a los astrólogos que han usado las significaciones universales y que no tiene un sentido profundo de la aplicación del cosmos y el hombre. Un significador universal incluso debe estar ligado el planeta y el signo a la vez, en una simbiosis única, y da un resultado, un estado celeste, para luego determinar la dirección en la que va a operar este significado del planeta y del signo. Hay que recordar que Morín cita una pregunta que planteó el astrólogo del siglo XVI, Cardano, en donde afirma que Ptolomeo introdujo una enorme confusión cuando le asignó diferentes y diversos significados a un solo significador. Hizo que la luna, por ejemplo, signifique el organismo, la moral, la salud, la esposa, la madre, las hijas, las sirvientes, las hermanas, etc. Al respecto, pues Morín habla de un estado celeste de un planeta que otorga ciertas cualidades en su significado horoscópico. Pero cuando se particulariza, que tiene que ver en relación a las casas, cambia su significado. Por ejemplo, si la luna, tomándolo como significado universal, viene a ser la madre, pero si esa luna ya particularizada según las casas astrológicas está en una casa 2 o es regente de la casa 2, va a significar los asuntos económicos y no necesariamente la madre, aun cuando tenga conexión con una casa cuarta y su regente. De tal manera que las significaciones universales van a ajustarse a la significación particular. De ahí que es importante conocer la disposición de las casas en el momento que uno ha nacido. Entonces las casas deben ser sistemáticamente estudiadas bajo el enfoque de la época moderna con el sistema topocéntrico. Y si tomamos en cuenta este enfoque de Morín, que habla del estado celeste y el estado terrestre, ese estado celeste se refiere a la interacción entre el planeta y el signo, que puede estar en una semejanza completa, porque se dice que el planeta brota del signo, a eso llamamos domicilio. Si se desplaza en su triplicidad, el siguiente movimiento de desplazamiento pues llega al estado de exaltación, y un tercer movimiento en la que culmina la triplicidad sería la trigonocracia. Y los opuestos estados, que son ya las debilidades del domicilio, sería el destierro, de la exaltación la caída, y de la trigonocracia positiva la trigonocracia negativa. De tal manera de que los estados celestes de un planeta van a ser generados por la interacción entre el planeta y el signo, no necesariamente por una división simbólica como se hace en los términos y en los decanatos, porque eso no toma en cuenta lo que dice Morín, el planeta en tiempo real, el planeta físico que se está desplazando en el cielo. Por eso creo que hay que estudiarlo, investigar, ahondar en el método de determinaciones locales de Morín de Villefranche, en el libro 21 de la astrología gálica. Todo astrólogo debe conocer y aplicarlo, porque esto muchas veces da tabla rasa a aquellos conceptos de la astrología helenística antiguos, que es de respetar, pero no necesariamente de considerar en la época actual, para que nuestra interpretación sea racional
y hasta científica en la interpretación pues, de una carta astrológica. Porque si consideramos la fuerza planetaria, el estado celeste de un planeta y luego el estado terrestre de ese planeta, o sea, el lugar, la casa en la que se encuentra, la regencia que tiene sobre una casa, de dónde viene, la localización dentro de la casa, el dispositor que está conectado genéticamente con el planeta que se encuentra en un signo. Todos estos aspectos hay que considerarlos, incluso las ligaduras o aspectos que tiene con otros planetas que va a enlazar otras casas y otras áreas. Ese conjunto está dentro de lo que es el estado terrestre, pero previamente se tiene que averiguar cuál es el estado celeste de un planeta, en qué condiciones va a ser la modulación en una casa, en una condición positiva o negativa, o sea, en una condición de domicilio, exaltación, trigonocracia o peregrinaje positivo, o en una condición negativa, que es destierro, caída, trigonocracia negativa y peregrinación negativa en sus tres niveles. Con ese estado celeste podemos determinar